Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, esta semana hemos hablado largo y tendido y hay que seguir hablando sobre el tema porque todavía es mucho lo que hay que decir y lo que hay que conversar. Desde luego, lo que ocurrió el pasado domingo es una situación que nos ha dejado realmente alterados, realmente preocupados. Y hoy voy a tener una conversación adicional porque he querido toda la semana dedicarla a conversar con diferentes paneles de diferentes puntos de vista sobre todo lo que ha ocurrido. En el día de hoy converso con la doctora Melody Fonseca, quien es profesora en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días, de Ciencias Políticas, debí decir. Buenos días, Melody, encantada de que estés aquí. Muy buenos días, Delvis, y buenos días, Hiram, y a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Bueno, también me acompaña Irán Guadalupe, quien es sociólogo y periodista y desde luego un gran amigo. ¿Cómo estamos, Irán? Saludos, muy bien, gracias por la invitación. Saludos a Melanie y a todos los que nos escuchan. Melody. Yo como que ni los presenté, ¿verdad? Ustedes se conocían, debo preguntar. ¿Ustedes se conocían? Ave María, pero qué descortés yo soy, caramba. Pues mira, Melody, Irán, Melody. Mucho gusto. Así que disculpen, ya nos conocemos. Bueno, vamos a entrar de inmediato al tema que nos ocupa, que es, bueno, ¿cómo le han dicho? Debacle, caos, despelote, cuántas cosas, cuántos adjetivos se han utilizado para tratar de explicar lo inexplicable, que es lo que ocurrió el domingo. Yo quisiera, de entrada, ¿cuáles son las impresiones de ustedes? Sobre todo cuando vieron lo que ocurrió. ¿Esperaban ya que ocurriera esto? ¿Lo habían visto venir como mucha gente lo había visto venir? ¿Cuáles son sus primeras impresiones al respecto? No hablen los dos a la vez, por favor. Melody. Bueno, pues comienzo yo. Pues mira, la verdad que yo no esperaba que se diera algo así. Sí entendía que iba a ser un proceso un poco atropellado. En primer lugar, obviamente, por la cuestión de la pandemia en sí misma y las limitaciones que esto impone a las personas, particularmente a los adultos mayores, para ir a votar. Pero sumado a esto, pues obviamente porque este gobierno particularmente no se caracteriza por la eficiencia, no se caracteriza por las prácticas democráticas o por procurar proteger los derechos democráticos de las personas. Entonces, pues, ¿verdad? Podía haber mucho escepticismo, pero que se llegara al nivel de que una cuestión tan básica como que no estuvieran los materiales necesarios para poder llevar a cabo la primaria en ciertos lugares, más allá de las otras cuestiones, pues esto definitivamente, por lo menos yo no me lo esperaba y honestamente me sorprendió mucho y sí me ha hecho pensar que esta crisis institucional que arrastra a Puerto Rico ya podríamos decir de décadas, pero que se ha acrecentado más en los últimos años, particularmente a partir de la crisis de la deuda y la ley promesa, empieza ya a menoscabar o afectar cuestiones que podíamos quizás entender como dadas, ¿no? Como era el proceso electoral. Yo particularmente no soy de las que considera que esta crisis representa la crisis de la democracia en Puerto Rico, porque mi perspectiva de la idea de democracia es mucho más amplia que el proceso electoral, pero desde luego el proceso electoral es importante para ¿verdad? Para una cantidad mayoritaria de la población y que cree todavía en estos procesos, que creen los procesos primaristas dentro de los partidos en los que militan, y pues definitivamente es muy, muy lamentable. Así que por lo menos para mí la impresión fue de sorpresa y de pues pensar quizás en lo lejos que ha llegado esta crisis, a que ya nada sale bien, ¿no? Ni siquiera cuando necesitan conseguir tener nombrados a sus propios candidatos para seguir adelante con las campañas políticas, ni siquiera eso pueden garantizar. Mira, yo obviamente para la mayor parte de la población los procesos electorales son importantes porque esto es un país que tiene una tradición de participación electoral significativamente amplia. Así que tiendo a pensar que mucha gente se sorprendió con el incidente del domingo. Pero en parte aquí lo que quedó cristalizado es que se evidencia las críticas que se virtieron cuando se discutió el proyecto de la reforma electoral se confirmaron el pasado domingo. Yo creo, ¿verdad? Yo no tiendo a ser tan rudo con todo el documento de la reforma electoral porque hay algunas dimensiones en ese proyecto que yo creo que son importantes y que era necesario que se tocaran,
como por ejemplo cuál es el rol de las juntas de inscripción permanente y de la propia Comisión Estatal de Elecciones en los periodos donde no hay eventos electorales en el país, que son prácticamente durante 3 años, ¿verdad? Aquí se activan las cosas y está ya establecido en ley cuáles son los periodos en que la comisión tiene que entonces comenzar a trabajar para garantizar los procesos electorales, principalmente cada 4 años. Y como esa, ¿verdad?, que elimina y un poco reestructura un poco ese andamiaje, como esa hay otras dimensiones dentro de ese código electoral que uno pudiera de alguna forma salvar. Sin embargo, el problema principal que tuvo esa reforma y que fue la advertencia que le hicieron tanto los partidos políticos existentes como los que venían ya en ascenso, es que rompía lo que hasta este momento se había conseguido en el país como el balance democrático dentro del proceso electoral, que es un poco establecer esta mesa de concertación donde todos los partidos políticos pudieran participar directamente en la organización de los eventos. La Comisión Estatal de Elecciones opera en función de los partidos políticos y de los candidatos políticos, ¿verdad? Si los partidos políticos necesitan una estructura de alguna manera coordinada del Estado que permita y viabilice que los procesos electorales se den. Y lo que este proyecto terminó imponiendo fue una concentración excesiva de poder en la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que dicho sea de paso, no es un conocedor de eventos electorales ni de procesos electorales porque es un advenedizo de la nada, ¿verdad? Y sacó de la escena funcionarios electorales de carrera sobre cómo se dan los procesos electorales y, lo que es más peligroso, eliminó de la toma de decisiones de los asuntos importantes de carácter administrativo a los comisionados electorales de los partidos. Al haber hecho eso, lo que nosotros vimos el domingo es que ni los propios comisionados electorales, en este caso el del Partido No Progresista y el del Partido Popular Democrático, que son los que tuvieron el evento el domingo, no estaban al corriente de qué era lo que había ocurrido en la comisión y se habían enterado directamente por las expresiones que había dado el presidente. El presidente mintió, engañó, resultó ser un inepto. Y además de esas calificaciones de él como figura, se le añade el desastre que provoca en términos administrativos esa reforma electoral y vimos las consecuencias. ¿Cómo lo salvamos? Debería ser la pregunta que debemos estar haciéndonos. Y yo lo que lamento es que no he escuchado de los proponentes de esa reforma electoral que por sus expresiones el domingo uno podía de alguna manera denotar de que había algún reconocimiento de que lo habían hecho mal, pero me extrañó que en el transcurso del lunes y el mismo domingo no hubo una expresión concreta para revisar el error en el que nos habían llevado a todos, sobre todo planteándonos que estamos a menos de 80 días de una elección general y si eso va a ocurrir de aquí a 80 días, las consecuencias pueden ser sumamente graves porque los eventos electorales también despiertan muchas pasiones entre la gente y esto era un evento relativamente limitado por el número de personas que suelen acudir a las primarias, pero en una elección general donde uno espera una movilización mayor y estaríamos hablando de entre 800,000 personas, 900,000 personas, con esa crisis en los colegios, sin la posibilidad de la gente votar, yo no quisiera pensar de que esto pudiera terminar en situaciones desagradables y muy lamentables para el país. Melody. Sí, coincido plenamente con lo que plantea Irán. De hecho, la cuestión de cómo esto se va a subsanar, pues, ¿verdad? También está sobre la mesa porque si no se va sobre las deficiencias de ese nuevo código electoral y si no se subsanan, pues entonces vamos a ver la repetición de estos mismos errores, quizás no necesariamente con el hecho de que falten o no papeletas, pero sí con otros. A mí, por ejemplo, me hace también pensar el hecho de que el mismo domingo no se hayan tenido una reacción directa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el hecho de que, ¿verdad? Parecería ser que eran ya ni siquiera los partidos quienes estaban dando cara ante la situación, por más que también hay una responsabilidad compartida ahí, pero incluso los partidos en tanto que los candidatos políticos, los candidatos de la primaria estaban utilizando los espacios de sus comités de campaña para dar reacciones vinculadas a una crisis que es política y que es política en términos del gobierno, más allá de la política partidista. Entonces yo creo que también hay una cuestión que se ha normalizado bastante y es el hecho de entender el gobierno, entender como una fusión, ¿no?, entre el partido que gobierna y el gobierno, en el que ni siquiera por una cuestión de mero formalismo
se separan esos espacios para que la gente entienda que la información que se le está dando en ese momento es una información en la que pueden confiar porque viene del gobierno de todos y todas y no del partido político X o del candidato político X. Pienso en las reacciones de Tomás Rivera Chats desde su comité de campaña, lo mismo con Wanda Vázquez desde sus podios y no dando reacciones como gobernantes electos. Entonces, a mí me parece que lo que ocurrió el domingo, pues lacera no solamente la democracia en términos del proceso electoral, sino también en términos de la percepción que puede tener la ciudadanía sobre la separación que tendría que haber entre la Comisión Estatal de Elecciones y los que tienen que velar por estos procesos y los mismos candidatos. Entonces también esto, ¿verdad? Pues puede afectar el cómo la gente decida o no salir a votar en esta aparente, no queda muy claro todavía si va a ser una segunda ronda o un completar primera fase que se dio el domingo, pues cómo esto va a afectar la confianza de la gente para salir a votar y cómo también tomárselo de cara a las elecciones en noviembre. Irán, ¿qué opinas tú de eso? No, yo concurro. ¿Tú crees que la gente va a salir a votar nuevamente, masivamente? Sí. Después de... Bueno, no sé si masivamente, pero pienso que el elector que ya había decidido, o sea, el militante del PNP o del Partido Popular Democrático que había tomado la determinación de ir a participar del evento primarista para seleccionar sus candidatos de la papeleta de noviembre, van a acudir a votar siempre y cuando se le ofrezcan las condiciones adecuadas. Por eso a mí me pareció interesante, por ejemplo, las expresiones de Pedro Pierluisi, que fue el único de los candidatos que insistió vehementemente de que quería concluir el proceso el domingo. Esa posición es peligrosa. Eso es una posición peligrosa porque ahí sí se laceran los derechos constitucionales de los electores. Un ciudadano vive en un barrio en algún municipio del país, posiblemente un adulto mayor que tuvo la posibilidad de bajar a su colegio, a la escuela que le tocaba votar a las 9 de la noche, posiblemente no iba a estar en la misma condición de bajar a la 1 de la mañana a ejercer su derecho al voto, y ahí sí se iba a lacerar el derecho de ese elector porque se le estaba privando, ¿verdad?, al limitarle las condiciones óptimas para que pudiera participar del evento. Pero pensaría que la determinación inicial, más allá de los elementos de carácter constitucional que se han levantado, de lo que escuché a Carlos Gorrín Peralta establecer que para los eventos primaristas el derecho constitucional al que se evoca no aplica de la misma manera que para una elección general, porque lo que está cobijado por la Constitución es el evento electoral de las elecciones generales, ¿verdad?, el sufragio, y en este caso en específico se trata de un evento que es dirigido, coordinado y específicamente para los partidos políticos, ¿verdad? Por consiguiente, aquí nosotros deberíamos estar pensando cómo se le puede garantizar al elector, a la electora, el mejor espacio posible para que puedan concluir esa jornada. En ese sentido, lo que ahorita señalaba, la determinación de suspender hasta donde habían llegado los procesos y evitar de que se extendiera, porque esa extensión pudiera entonces generar complicaciones, a mí me parece que es una decisión acertada desde la óptica de los partidos políticos, ¿verdad?, para proteger a sus electores. Por eso me pareció muy curioso lo que señalaba de la posición de Pedro Pierluisi, quien a todas luces debía tener información de que en esas 50 y tantos precintos electorales donde se llegó a votar, la posibilidad de él tener una ventaja electoral sobre la gobernadora Wanda Vázquez era mayor. Así que lo que estaba buscando era cerrar el ciclo, ¿verdad? Y un poco lo dejamos aquí y concluimos. Y ahí sí yo veo que pueden haber peligros mayores. Ahora, estamos conversando esto, pero estamos a la espera también de la determinación del Tribunal Supremo, que en cualquier momento, ¿verdad?, el lunes le dio espacio hasta el martes a las 2 de la tarde para que la comisión se expresara con toda la intención de emitir una directriz. Y todo apuntaría a que lo que va a hacer es que va a convocar de forma a la celebración de la segunda parte de la primaria en las próximas 48 horas. Tengo que hacer una pausa, Irán. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos conversando sobre todo este asunto de las primarias. Yo he querido esta semana hablar toda la semana sobre el tema con distintas voces, con distintas opiniones, porque me parece que si algo es importante es que después que ha ocurrido todo esto, nosotros una y otra vez
tengamos más apertura a la reflexión y al diálogo, porque esto es un proceso, lo que ha ocurrido es algo realmente serio. Y como decía Irama al principio, ¿cuántos días quedan para las elecciones generales? ¿En qué vamos a poder confiar? ¿Van a estar listos realmente para la elección? Una elección que además de eso conlleva un plebiscito. ¿Cómo lo ven ustedes, Melody? Sí, yo quería añadir algo a lo que comentaba también Iram, que me parece interesante, el planteamiento o sea, desde luego coincido en que lo que proponía Pierluisi de terminarlas el domingo como fuera, de cualquier manera, definitivamente es lo que sería más problemático para la democracia, porque estaríamos hablando de que hubo gente que sencillamente no pudo votar porque no estaban los materiales. Yo lo que sí creo es que realmente ya estamos obviamente en una situación en la que es de la solución menos mala, porque, por ejemplo, al mismo tiempo, plantear la posibilidad de que se retomen las votaciones, pero entonces en los precintos en los que sí hubo papeletas, no se van a retomar, eso ya se dieron por concluido en estos precintos, pues entonces tiene el problema de la gente que o bien como escuchó el rumor de que no habían papeletas o no sabía, decidió no ir. Había gente que ni siquiera entonces se acercó porque pensó que no se estaba dando la votación, o en un momento de confusión, al esto no decidirse inmediatamente el domingo, que pensarían que, bueno, pues entonces van a volver a abrir todos los colegios electorales cuando sea el momento. Entonces va a haber también un grupo de gente que habría tenido la intención de votar y que como sí su precinto tuvo papeletas y sí se votó, pues ahora no va a poder hacerlo. Así que, ¿verdad? Algo es menos grave que si se hubiese cerrado el domingo, pero también sigue siendo problemático. Es decir, ya partimos de un proceso bastante truncado. Y si pensamos, además, yo creo que es importante tener en cuenta a quién le conviene que la participación electoral sea baja. Y por lo general es a las fuerzas, ya sea o los partidos políticos más conservadores o dentro de estas estructuras de partidos políticos, a las fuerzas políticas más conservadoras, teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos partidos que están pues adscritos ideológicamente, yo no me atrevería a decir del PPD y el PNP de izquierda a derecha, más bien de centro derecha a derecha, y luego obviamente pues con el eje sobre el estatus. Pero también es interesante pensar pues a qué fuerzas políticas dentro de estos partidos les interesa que, bueno, haya la menos participación posible. Y yo creo que eso también dice mucho de con qué candidatos nos vamos a terminar quedando de cara a las elecciones de noviembre. ¿Y por qué, perdona Melody, y por qué alguien estaría interesado en la menor participación? Explica un poco por qué conviene a alguien la poca participación. Por lo general, las fuerzas políticas más conservadoras suelen tener sus militantes, son muy fieles. Independientemente del candidato final, candidata, van a votarle, se movilizan, mientras que las fuerzas políticas más, podemos decir, progresistas o de centro-izquierda, pues como hay un debate ideológico más complejo, pues suelen tienen que hacer más trabajo para afianzar sus bases, para movilizarla. Depende del candidato, va a haber un tipo de movilización u otra. Yo, ¿verdad? Por plantear una hipótesis, planteando que obviamente puedo equivocarme, pero mientras que en el Partido Nuevo Progresista es probable que independientemente de quién sea el candidato o candidata, en noviembre esa base fuerte del partido cierra filas y va y vota por su candidato. No sería lo mismo en el PPD, la diferencia entre si la candidata finalmente fuera Carmen Yulín o fuera un Charlie Delgado, poniéndolos como dos polos opuestos dentro de una cuestión, debate ideológico, ¿no? Seguramente sería más difícil para Carmen Yulín movilizar gente dentro del Partido Popular Democrático, que es más conservadora. En cambio, ¿verdad? Podría pues atraer más votos de otros partidos, de otros sectores y demás. Entonces yo creo que ahí, ¿verdad? Pues se da esta cuestión en la que quienes tienen más a sus votantes más afianzados
que es querer trasladar exactamente la práctica político-electoral estadounidense, pero también ocurre en los Estados Unidos de cara al Partido Republicano y al Partido Demócrata, en el que al Partido Republicano le conviene cuando hay ciertos grupos minoritarios que tienen menos acceso al voto, que tienen menos posibilidades de ir a votar, cuando es más baja la participación electoral. Entonces, ¿verdad? No estoy diciendo que hay una intencionalidad detrás de todo esto, pero hay unas prácticas que se van dando y que, pues, pueden hacer que haya gente a la que sencillamente le importe menos o le preocupe menos que haya más participación electoral. Irán. Mira, yo coincido y difiero en algunos puntos, pero en principio, yo creo que aquí hay que en algún momento sentarse a examinar a qué verdaderamente responden las posiciones de los 5 candidatos que se jugaban, ¿verdad?, la escena principal en esta contienda, ¿no? Porque aquí habían casi 500 candidatos si tú sumas los 2 partidos políticos, ¿verdad?, para las posiciones electivas. Pero el plato fuerte de la mesa estaba concentrado en las 2 papeletas de los candidatos a la gobernación, porque son los que al mismo tiempo encabezan la dirección de cada una de las colectividades políticas. Y yo examino que la postura que cada uno de ellos ha tomado o tomó en su momento sobre qué era lo que tenía que ocurrir va de alguna manera vinculado a lo que la compañera estaba señalando sobre quién tiene o no más conveniencia por el grupo electoral que se pueda mover. Pero no olvidemos que esto es un evento primarista, así que esto está circunscrito a las bases electorales de los partidos políticos. Ciertamente, cuando Pierluisi reclama con furia que el evento tenía que concluir en ese momento, ¿verdad?, a la hora que fuera, pero que concluyera el domingo, en gran medida responde a su conocimiento de que a menor participación electoral, más posibilidades de triunfar tiene él como candidato si lo mide a su contendora, de quien ya se veía perfilando de que su base electoral de apoyo estaba un poquitito más allá de la frontera de ese llamado corazón del rollo, ¿verdad? El mismo caso de la candidata del Partido Popular, la alcaldesa de San Juan, que tiene plena conciencia que dentro de ese corazón del rollo, ¿verdad?, de esa base bien fuerte del Partido Popular, no tiene nada que buscar. Y requiere de una periferia, no solo dentro del Partido Popular, sino también fuera del Partido Popular. Por consiguiente, es lógico pensar que la posición que ella asume el domingo de que esto tiene que ser borrón y cuenta nueva, apaga la luz, enciéndala y comenzamos un nuevo proceso más adelante, amparándose en un discurso de defensa de la democracia, que en última instancia para ninguno de los 2 candidatos es válido. Porque aquí las posiciones que cada cual asumió frente al desastre, a la debacle de la primaria, responden al cálculo político que cada cual está haciendo de dónde me beneficio más yo. Por eso cuando el candidato Eduardo Batia corre al tribunal y dice yo quiero que se cuenten los votos y se diga en ese 50 y pico % de los precintos electorales que llegaron a ejercer, ¿verdad?, que concluyeron el proceso electoral del domingo y se diga cuántos votos se sacaron, él no lo está haciendo porque quiere defender la democracia y la participación de la gente como pregona. Él lo está diciendo porque él sabe que estratégicamente, si eso es zona metropolitana y él logra presentar números que le favorezcan, cuando usted le presenta los números al elector, sobre todo al que no ha votado, esa representación tiene un impacto siempre sobre el elector que pudiera de alguna forma desincentivar la participación en esa segunda parte de la elección. Y es tan sencillo como yo favorecer la candidatura de Delvis Grisel Ortiz, me dan los números preliminares, Delvis está al frente y yo no he votado y yo diga, pues no voto, va a ganar como quiera. O en su opuesto, que yo no sea favorecedor de su candidatura y yo digo, ¿para qué voy a votar si como quiera va a ganar?
Eso tiene una implicación para desmovilizar gente y consolidarse en fuerza, sobre todo en el caso del candidato Eduardo Batia, que sabemos que es de los 3 candidatos del Partido Popular que más recursos todavía tiene para poder estirar la campaña lo más lejos posible y tratar de posicionarse frente a Charlie Delgado, que a todas luces era quien llevaba la delantera en la contienda, ¿verdad? Lo mismo sucede con el caso de Pedro Pierluisi cuando decide, yo quiero que esto termine aquí, porque sabe que ahí aumenta su posibilidad de ganar. Lo que es interesante es cómo todas esas posiciones, que son posiciones políticas, que están movidas por intereses particulares de ostentar el poder, se revistan entonces de discurso, en muchos casos muy demagógicamente, de defensa de la democracia, de defensa del derecho al voto, de la participación del elector, cuando cada cual lo que está es intentando, y en este caso a través de la judicatura, generar las condiciones más óptimas para concluir el proceso y coronarse como victorioso. Pero no hay mucho de esa verdadera intención de defender el derecho al elector y de salvar el proceso democrático de la participación electoral, ¿no? Un poco así lo veo yo. Uh-huh. Bueno, tengo que hacer una pausa nuevamente, Melody, tengo que pausar. Cuando regrese voy de inmediato contigo. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, quiero decirles que estamos conversando sobre todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico con el asunto de las primarias del pasado domingo y que para esta conversación me acompañan Hiram Guadalupe, quien es sociólogo y periodista, y la doctora Melody Fonseca del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas. Melody, no te dejé hablar ahí al final del segmento porque me tenía que ir, pero adelante. No hay ningún problema. No, quería precisamente a partir de lo que comentaba el compañero Hiram, que yo creo que una de las ¿verdad? Interrogantes en este momento es qué es lo menos malo, lo que menos afectará el proceso primarista, si es saber o no los resultados hasta este momento, porque como bien él señalaba anteriormente, saber los resultados hasta este momento puede marcar, ya sea o buscar movilizar más gente para votar de determinada manera o por el contrario generar una desmovilización, pero al mismo tiempo no saberlo en un panorama como el actual, que creo que es verdad que hay una seria desconfianza hacia la Comisión Estatal de Elecciones, pues también genera la incertidumbre y podría llevar a que los resultados del domingo finalmente pues verdad se presenten quejas, impugnaciones, en fin, se genere un problema aún mayor. Entonces, realmente no es fácil de resolver y creo que por eso para mí es un poco esta sensación de que ya estamos en un problema muy serio y cualquiera que sean las soluciones que se den, de todas maneras no va a salir, no se va a poder subsanar yo diría, ¿no? Ese proceso democrático ya lacerado, ya afectado. Y después otra cuestión, coincido plenamente con el análisis sobre, ¿verdad?, que estas acciones, por ejemplo, lo que declaró Eduardo Batia, particularmente a la salida de la reunión con el partido, con los miembros del Partido Popular Democrático, en el que hablaban, ¿no?, de que lo que importaba no eran sus candidaturas ni el partido, sino que era la democracia, que el pueblo estaba por encima. Incluso una periodista le pregunta que si se entendían víctimas de este proceso y la respuesta fue: la víctima es el pueblo de Puerto Rico. Pues esto, ¿verdad?, más allá de, ¿verdad?, de ser un discurso político más que esconde los intereses y los cálculos que ellos están haciendo para saber qué postura tomar en tanto a qué les conviene, yo creo que también es lo que vuelve a enmarcar una vez más las primarias en el proceso electoral más amplio. Es decir, no se va a perder momento para atacar al adversario mayor, que es el Partido Nuevo Progresista, con razones, en tanto que es un partido que gobierna con mayoría y que además aprobó la reforma al Código Electoral, pero que no deja de también, ¿no?, pues afectar el proceso, porque entonces yo creo que regresa a la idea de que al fin y al cabo, qué partidos y qué candidatos, sobre todo, qué candidatos van a ser capaces de movilizar a ese corazón del rollo, porque desde ya lo están haciendo, porque desde ya no están tan centrados en el proceso primarista como en cómo van a vencer de aquí a noviembre, no importa quién, no importa qué. No importa qué ocurra en este proceso, no importa quién sea el candidato, no importa lo atropellado de este proceso. Y esto lo digo como una persona que no participo del proceso primarista, pero entiendo la relevancia y la importancia que tiene
para la gente que continúa militando en los partidos que pues siguen siendo los partidos mayoritarios en este país. Con todo, sí me gustaría añadir que la percepción o quizás como el análisis más generalizado de estos días, ¿no?, de la crisis en términos de la crisis democrática o cómo esto es el reflejo de los problemas de nuestra democracia, de nuestra crisis democrática, pues a mí me parece que es importante separarlos, ¿no? Separar ese proceso electoral que es sumamente importante, pero de otros procesos democráticos que se están dando dentro del mismo sistema electoral, al margen de estos dos grandes partidos, pero también al margen de ese mismo sistema electoral. Y un ejemplo de esto es el proceso de movilización ciudadana que se dio el verano pasado. Entonces, ¿verdad? Yo creo que tampoco debemos dejar perder de perspectiva que los partidos mayoritarios siguen siendo seguramente los favoritos o los que ganarán las elecciones, algunos de estos dos, pero han perdido votantes. También se ha reducido la participación electoral, o por lo menos de las elecciones de 2012 a las de 2016. Obviamente hay otros factores que habría que evaluar, la emigración, en fin, pero por lo menos por los números que tenemos se ha reducido. Ha aumentado también el voto, se ha reducido, el voto íntegro. En fin, hay una serie de prácticas ciudadanas que se van dando y que poco a poco, pues yo quiero ver con optimismo, ¿no?, que van como rompiendo o generando fisuras en ese sistema que parecía intocable del bipartidismo en Puerto Rico, y que pues yo creo que esto que ocurrió el domingo aporta a esa narrativa crítica hacia ese sistema bipartidista que está, en mi opinión, en crisis. Irán. Y a veces se torna una discusión en ocasiones interesante, en ocasiones poco aburrida, sobre hasta dónde los partidos se quieren representar a sí mismos como instituciones públicas y al mismo tiempo privadas, ¿verdad? Porque hay un reclamo continuo de que son instituciones privadas. Pero nosotros estamos embarcados en esta discusión y hemos visto todo el debacle de este proceso electoral primarista, cuando es un asunto que le debería responder única y exclusivamente a esos dos partidos políticos. Por consiguiente, ¿cómo nosotros como país podemos hacer para que los partidos resuelvan sus problemas sin tener que inmiscuir ni fondos del Estado, ni mucho menos la participación del resto de la ciudadanía? Porque de momento nosotros nos paralizamos para ver qué pasan en dos partidos políticos que están tratando de conformar dentro de sus intereses privados, incluso dentro de la multiplicidad de intereses privados que cada uno de ellos pueda representar, cómo pueden conformar una papeleta para enfrentarse a un evento electoral donde ahí sí todo el mundo participa o está convocado y convocada a participar. Pero, ¿por qué no pensar de que de ahora en adelante, cuando los partidos quieran llevar a cabo sus procesos de selección de quiénes son las figuras políticas que deben encabezar sus papeletas electorales, ¿por qué no hacen eso como un evento privado? Porque en muchas ocasiones también reclaman, ¿verdad?, esa dimensión privada. Hay también aquí un enredo con el discurso neoliberal que prima en estos dos partidos políticos, porque el discurso neoliberal en su faz lo que busca establecer es la separación del Estado de los asuntos económicos importantes de la sociedad, reducir cada vez más esa intervención del aparato gubernamental y de las fuerzas del Estado y concederle entonces al espacio privado cada vez mayor margen para actuar en libertad, ¿verdad?, como el prefacio del laissez-faire. Pero aquí lo que estamos viendo es la dependencia de los partidos políticos a la estructura del Estado para mantener un interés privativo dentro de cada una de sus respectivas organizaciones. Entonces puede parecer un contrasentido, pero obviamente esta crisis de alguna forma nos debería llevar a nosotros prospectivamente a pensar hasta dónde los partidos políticos deberían comenzar a resolver sus asuntos en su casa sin tener que inmiscuir al resto de la ciudadanía que no milita en esos partidos. Y ahí comenzar estableciendo de que el Estado no tiene que financiar las campañas primaristas de los partidos políticos. Si el Estado no financiara las campañas primaristas de los partidos políticos, nosotros no tendríamos esta discusión en este momento, porque ellos debieron haber localizado sus recursos y resuelto sus problemas internamente y luego entonces hacer la representación política partidista de sus candidatos de cara a una elección general. Pero ahí puede haber
una salida para eventualmente no tener nosotros que sufrir la agonía de estar escuchando, ¿verdad?, todas estas demagogias políticas proselitistas continuamente en un futuro próximo. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? Eso es lo que es un poco cuesta arriba. Melody. Sí, definitivamente, ¿verdad? Podrían imitar el modelo que sigue el Partido Independentista Puertorriqueño, tener incluso como hizo el Movimiento Victoria Ciudadana, tener sus asambleas. Definitivamente hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que lo interesante aquí es que han sido tan, no sé si decir, perversos con su discurso, en el que han puesto en un lugar tanto al PIB como a Victoria Ciudadana de estos partidos no son democráticos porque no tienen primarias. En cambio, nosotros que llevamos a cabo primarias sí somos democráticos, pero como bien dice Irán, son primarias, un proceso que debería ser privado, financiado en esa eterna transferencia de lo público hacia lo privado, y luego además, en este caso particular, con esta situación nefasta, sin decir más aún que hay procesos primaristas quizás en municipios que con procesos asamblearios más pequeños, menos costosos, y en los que además se dé verdaderamente un espacio para el debate de ideas, más allá del eslogan o la campaña o la tumbacoco, un real debate de ideas sería más positivo para el mismo partido, ¿no? Crecerían más ideológicamente, pero desde luego ese no es el sistema que les interesa. Entonces, aquí pues lo que se ha hecho particularmente ha sido plantear a aquellos que consiguen resolver sus procesos y entender que el partido es un espacio privado y llegar a la papeleta de noviembre con aquellos que entienden que representan el discurso ideológico y la identidad ideológica del partido, eso se ha tildado de poco democrático. En cambio, ¿qué tenemos ahora? Nada, para mí, yo creo que, ¿verdad? Me gustaría ir cerrando un poco también con la idea de que creo que el PNP y el PPD, pero particularmente en estas primarias, el PNP ha actuado también como un partido no solamente sumamente corrupto o poco transparente, pero me parece que ha demostrado el poco valor que tiene por la democracia y por los procesos. Y creo que el hecho de no asumir que en tanto gobierno en el poder tiene que también dirigir estos procesos, tiene que dar la cara más allá de que sus candidatos reaccionen o no, pues esto me parece que demuestra un poco en cómo gobiernan, y esto también lo ha hecho el PPD, que es esta idea de gobernar, una vez entradas las instituciones, gobernar desde el partido y para el partido. Y bueno, pues, ¿verdad? Este ha sido quizás uno de los resultados más evidentes de estas prácticas de fusión entre partido e institución. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. El tiempo se va volando, ya estamos en el último segmento. Nos hemos, ¿verdad?, enfrascado aquí apasionadamente en la discusión de estos temas. Hiram, quiero escuchar tus comentarios acerca de todo lo que ha dicho Melody. Quizás este es el momento adecuado para que se le comience a exigir a todos los candidatos cuál es su proyecto de reforma democrática en esa dimensión de la participación electoral del país, ¿verdad? Es obvio que lo que tenemos de recién aprobación no funciona, ¿verdad? El haber limitado de alguna manera la participación de los actores que son implicados directamente dentro de este proceso primarista y haberlos sacado de la escena, que perdieran control de lo que estaba ocurriendo al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, no es efectivo, porque al final del camino cada cual va a tratar de defender los intereses de su colectividad de la mejor manera posible y va a evitar que la otra parte asuma posturas que le perjudiquen, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es toda esta actitud poco desenfrenada y algo déspota del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que está obrando en ley, porque está amparado en una ley que se firmó para reformar el Código Electoral y que le atribuyó, ¿verdad?, un exceso de poder a la figura del presidente y relegó todo lo demás. Pero ciertamente el país debería reflexionar, o deberíamos todos reflexionar sobre cómo nosotros vamos a calibrar de ahora en adelante la participación de la ciudadanía en todos los procesos electorales que competen el futuro del país.
la elección de una papeleta electoral de un partido político no atiende los problemas directamente del país. Por eso a veces es hasta un poco, ¿verdad?, irrisorio cuando en los debates se quiere pretender de que los candidatos que están buscando ocupar la silla de la presidencia de un partido político y por consiguiente la candidatura a la gobernación tengan un decálogo completo del diagnóstico del país y de la solución a los problemas, cuando allá lo que se están enfrentando es un asunto estrictamente de su partido político. Y quizás esta experiencia nefasta nos debería llevar de alguna manera a que nosotros comencemos a calibrar de hasta dónde la participación del Estado tiene que intervenir directamente financiando esos asuntos de carácter privado, porque los partidos políticos son instituciones privadas que en este caso quieren representarse como públicos y hacen toda exigencia al Estado para que el Estado es el responsable finalmente de la debacle, pero ellos tampoco tuvieron una coordinación y una participación directa en eso. A lo mejor si terminamos de romper y establecer como premisa de que la intervención del Estado en asuntos electorales no comprende lo que ocurre al interior de los partidos políticos, y yo creo que el ejemplo que me lo ha dado de lo que es la experiencia del Partido Independentista puertorriqueño, que se le acusa de no hacer procesos democráticos porque la democracia para un sector de este país solamente se vislumbra de la forma de la debacle que tuvimos en este fin de semana, ¿verdad? Cuando hay otras formas de participar, quizás de manera mucho más directa, más democrática, con más sustancia incluso, que el resultado sea, ¿verdad?, tenga mucha más enjundia que lo que puede tener un mero proceso de participación electoral, de hacer una cruz y de elegir a quien más presencia mediática haya tenido en el último tiempo, que es lo que al final, ¿verdad?, termina predominando los ejercicios electorales, esa participación electoral. Melody. Sí, coincido plenamente. Definitivamente esto debería ser un momento para que se repiense la ley electoral y se replantee la responsabilidad que tiene el Estado en cubrir un proceso, en asumir institucionalmente y económicamente un proceso que es de uno o dos partidos políticos y que no debe caer en la responsabilidad del gobierno, pero además no debe caer en la responsabilidad del gobierno, en tanto que precisamente en este momento en que se da una debacle como esta, si queremos llamarla así, entonces salpica y afecta el proceso amplio de elecciones que se va a tener en noviembre, porque hace que la gente ya vaya desconfiada y preocupada por lo que va a pasar en ese momento. Entonces, yo estoy de acuerdo en que eso se debería replantear. Me parece que el Partido Popular Democrático presentó la posibilidad de que se derogara la reforma electoral para estos comicios o algo así, que se estableciera una nueva, incluso una asamblea extraordinaria para hacer esto, pero creo que tiene que ir más allá. O sea, no se trata de volver a lo que se tenía antes o simplemente hacer unos cambios cosméticos, sino que se debe verdaderamente plantear la función que tiene que tener la Comisión Estatal de Elecciones en procesos internos de los partidos. Me parece que incluso se debe plantear la posibilidad de ampliar la cuestión de los funcionarios, y que la idea, a mí me parece muy triste ver a partidos políticos minoritarios tener que pedirle a la ciudadanía que si creen en la democracia se enlisten y vayan como funcionarios, porque no sienten que no van a tener ni siquiera el poder de garantizar que sus votos sean contados correctamente y de proteger el voto para estos partidos minoritarios. Esto también dice mucho del quiebre que tenemos en el proceso, y ya esto lo pienso también de cara a las elecciones. Yo, por ejemplo, conozco el caso de España, particularmente por el tiempo que estuve viviendo allá, en el que el ser funcionario de colegio es como cuando vas a ser juez en un juicio por jurado, se te convoca y de manera aleatoria te llega la convocatoria y tú la aceptas y pasas por un entrenamiento, y de esta manera pues un proceso sumamente político pues se desmarca de los partidos políticos. Entonces yo creo que hay quizás como muchas cuestiones que modificar precisamente para sacar a estos dos grandes partidos, porque particularmente son estos dos grandes partidos del entramado de la Comisión Estatal de Elecciones. Irán. No, estoy de acuerdo. Aquí tiene que haber una reforma de los procesos electorales que atiendan
mucho más de lo que generalmente se cacarea en la Asamblea Legislativa, que es tratar de establecer finalmente cómo se va a hacer el reparto de los controles y del poder dentro del aparato de la Comisión Estatal de Elecciones. Y es el nivel de participación democrática al cual nuestra democracia nosotros queremos tener en el país. Si es una democracia representativa de partidos que control sobre la estructura gubernamental y, como muy bien decía Melody, aquí se da esa fusión entre partido y gobierno y al final termina gobernando los partidos, ¿verdad? Porque la gente, incluso en las propias agencias públicas, uno lo ve continuamente, lo asumen como tal, ¿verdad? No logran de ninguna forma distanciar de la militancia político-partidista con el ejercicio propiamente de gobernar. Y en parte se debe a que nosotros somos víctimas de la partidocracia y de la partidocracia controlada por partidos que tienen ya mayoría de edad y que han venido turnándose el poder en el país durante las últimas décadas, ¿verdad? Y en el tiempo más recién, cada 4 años. Lo que es peor aún, porque entonces rompe con la posibilidad de la continuidad de algún proyecto o provoca cambios abruptos cada vez que hay un proceso electoral que impide entonces de que haya un engranaje como que más rápido y eficiente de las agencias, porque entonces te cambia todo el aparato administrativo precisamente porque la gente concibe la dirección del gobierno vis a la dirección del partido político que gana en las elecciones. Así que aquí la reflexión debe ir ahí, a qué nosotros queremos como democracia, cómo nosotros queremos calibrar la participación democrática de la ciudadanía y a qué país aspiramos. Si queremos un país de debacles primaristas financiadas por el Estado o queremos un país donde sus gobernantes provengan de una participación verdaderamente democrática y donde la ciudadanía haya pasado un juicio más allá que el... Bueno, y aquí yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho que ver. Las nuevas generaciones no son las mismas que las nuestras en términos de todo, en términos de cómo se han educado, en términos de cómo viven, en términos de los recursos que ya no tienen disponibles, ¿verdad? Que por lo tanto se plantean la vida de una forma muy distinta, porque cuando tú tienes, como he visto yo en entrevistas que he hecho en este programa, jóvenes que tienen sus profesiones, o sea, que son graduados de la universidad, que incluso algunos tienen maestría y su trabajo es hacer acrobacias en los semáforos. Tú sabes que tú vas a tener un cambio importante en la forma de ver la vida de todas estas personas. Uh-huh. Ahora, si esas personas, si toda esta nueva generación acude a votar y cómo votaría, pues eso está por verse, pero ahí podrían haber transformaciones importantes en las nuevas generaciones, pienso yo. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, yo creo que a mí me parece que estas nuevas generaciones se desmarcan más de los dos grandes partidos, particularmente, ¿verdad? Pues del PPD. Quizás a mí hay una cosa con sobre todo, ¿verdad? La experiencia que he tenido con mis estudiantes. Noto muchos estudiantes, sobre todo en ciencia política, muy al tanto y muy preocupados por la política estadounidense y poco preocupados por la política local. No sé si es por la cercanía de los medios, por influencia cultural. Entonces, noto como en ocasiones unas ideologías políticas muy progresistas y muy interesantes que se desmarcan de los dos grandes partidos aquí, pero al mismo tiempo como un rechazo a nombrarse abiertamente sobre la cuestión del estatus, que innegable es una cuestión fundamental para pensar lo político en este país. Así que pues a veces soy un poco escéptica sobre, o quizás no sé leer bien todavía hacia dónde van estas nuevas generaciones, porque también tenemos esta generación, ¿no?, de romper con estos dos grandes partidos, de creer más en candidaturas concretas, de intentar o plantear resolver lo político que nos afecta en lo cotidiano, pero entonces no preocuparse tanto por la cuestión del estatus o incluso en ocasiones ver en la estadidad una posible solución, cosa que es problemático porque al fin y al cabo pues el único partido que ofrece esa alternativa es el PNP con lo que implica en términos de cancelación de otros derechos y otras posibilidades de corte más progresista, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por ser un poco más concreta, creo que sí, creo que estas nuevas generaciones van a marcar algunos cambios. A mí me parece que los vamos a ver en la pérdida de poder en votos de estos dos grandes partidos, seguramente el fortalecimiento de partidos minoritarios. Creo que lo vamos a ver también en
¿verdad? Se va a entender la lucha en la calle como un espacio de lucha sumamente legítimo y no porque antes no se hiciera, pero ahora con otras connotaciones, quizás con otros discursos. Pero sí creo que hace falta dentro de esta generación nueva pensar y problematizar más la cuestión del estatus, porque me parece que en ocasiones se está quedando un poco fuera. Hay un reconocimiento de que Puerto Rico es una colonia y esto está mal, pero el cómo romper con eso en ocasiones me parece que esta generación se queda a veces todavía corta en esa reflexión. Bueno, todo está por verse. Hay mucho más que caminar. Muchas gracias a ustedes. Se me ha terminado el tiempo lamentablemente, pero estoy muy agradecida de que hayan compartido y hayan sido mi compañía junto a toda la gente que nos escucha. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo que tengan mucha paz. Muchas gracias por estar aquí.